Bueno, pues que el Señor me dé gracia en esta tarde y su Espíritu Santo me ayude a comunicar lo que Él tiene en el nombre de Jesús. Vete conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí, son de los domingos que puedes decir ya he hecho el devocional. Desde el versículo 17 al 30, también lo puedes leer en la pantalla en la Reina Valera. Te pongo en este momento de la historia. ¿Recuerdas al profeta Elías, verdad? El profeta Elías, que él predice una sequía de parte de Dios. Había habido 3 años de sequía y para este momento Dios ya le había avisado que la sequía se iba a acabar. Y él tiene un encuentro, aquí es lo que vamos a leer al principio, con Acab. Acab era el rey en ese momento de esa mitad del reino, de esa parte del pueblo de Israel. Y dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora, le dice Elías, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Fíjate qué dato más escabroso, ¿verdad?, de esta historia. Todos esos profetas de esos ídolos, de esos otros dioses, eran atendidos personalmente por Jezabel, que era la mujer del rey, la mujer de Acab. Para que entiendas el punto de tinieblas en la que estaba el pueblo, que el propio gobierno de ese pueblo estaba atendiendo a esos Baales, a esos profetas de Baal. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo misteriosamente no respondió palabra. ¿Quién se queda callado, verdad?, ante una pregunta de este tipo? Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Que no sabemos por qué dice esto, porque él ya sí tenía conocimiento de otros profetas que un hombre había escondido. Dice: solo yo he quedado, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de Jehová, el nombre de vuestros, eso hubiera cambiado totalmente el pasaje, el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. ¿Te estás dando cuenta? Le está haciendo un reto. Está diciendo: ok, primero al pueblo, decidiros a quién servís, decidiros detrás de quién vais, y luego está haciendo un reto a los profetas de Baal. Vamos a tomar un buey cada uno, vamos a cortarlo en pedazos, pero ni tú ni yo vamos a poner fuego, y vamos a ver quién es el Dios verdadero que trae fuego. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, sois muchos más que yo, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, lo cortaron, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni había quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Bailaban, saltaban. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, en plan irónico, pues imagínate la escena: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Notas la ironía, ¿verdad?, de Elías en estas frases. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Brujería, pura brujería.
Y termina, dice, pasó al mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. ¿Recuerdas que vimos el primer día de esta serie cómo había varias horas en el día donde el sacerdote ofrecía el sacrificio? Y justamente hasta esa hora estuvieron gritando, y ahí viene Elías. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces, es el turno de Elías. Dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, venid a mí, vamos a dejar de ver ese espectáculo que están haciendo esos profetas de Baal y acercaros a mí, vamos a ver realmente quién es Dios. Y todo el pueblo se le acercó. Y aquí terminamos esta parte, la historia dura más, pero aquí vamos a terminar porque esta es la frase con la que yo quiero dar inicio a este mensaje. Y él, Elías, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y de esto quiero hablarte en esta tarde. El altar, hemos visto en esta serie, hablando de adoración, ya hemos visto muchas cosas, llevamos ya bastantes días, hemos visto lo que significa adoración, hemos hablado también, recuerdas, David nos compartió cómo la adoración no, es nuestra mejor defensa, cómo Moisés adoró cuando estaba siendo atacado, hemos hablado sobre esa adoración que Jesús le enseñó a esa samaritana, esa que es genuina, que es en espíritu, que es en verdad. Hemos hablado la semana pasada, si recuerdas, cómo necesitamos el asombro de ver a Jesús que provoca en nosotros esa adoración. Y hoy vamos a aprender cómo a través de nuestra vida y nuestra trayectoria, ese altar que un día levantamos en nuestro corazón, que significa adoración. Vimos desde el primer día cómo ese altar era el lugar donde se llevaban las ofrendas, donde se llevaban los sacrificios y cómo el significado de ese altar es adoración. Iban a adorar, iban a darle a Dios a ese altar que estaba en su momento en aquel tabernáculo. Ahora en esta escena, para este episodio de la historia, este altar estaba completamente roto, estaba arruinado. Ahora te voy a explicar el por qué. Y hay ocasiones en nuestra vida que a través de las circunstancias, temporadas a veces bien difíciles que atravesamos, porque somos humanos, cristianos pero humanos, ¿verdad? Humanos que atravesan crisis, que atravesan momentos difíciles, ya sea económicos, ya sea emocionales, crisis en muchos sentidos. Y en ocasiones, en esas temporadas, nuestro altar queda abandonado. Y cuando pasamos esa temporada, no volvemos a restablecer ese altar y ese altar cada vez se va destruyendo más y más. En ocasiones vivimos con un altar que está totalmente roto y destruido. Quiero contarte un poco por qué se arruinó este altar. ¿Qué altar era este que Elías estaba reparando y estaba arreglando? Porque había un altar ahí en el Monte Carmelo arruinado que Elías arregló. Para entender esto necesitamos irnos un poquito más atrás en la historia. ¿Estás listo para 5 minutos de resumen de Primera y Segunda de Reyes? ¿Estás listo para una clase de 5 minutos? Express, totalmente express. Nos vamos a ir al primer rey de Israel. Tengo que decir que te voy a hacer preguntas y que de momento el ranking lo tiene la reunión de las 10:30. Supieron responder a casi todas. La de las 12:30, ahí a la mitad. A ver qué tal la tarde. Estamos listos a lo mejor para ganar, ¿no? El ranking. Ya estamos sufriendo, ¿no? Como, oye, Rubén un día me ganó, ¿te acuerdas? Tienes el récord, ¿eh? A estas preguntas bíblicas lo lleva él muy metido, ¿verdad? Vamos, Rubén, tú puedes. Vamos a hacer que la tarde gane este concurso. ¿Quién fue? Exactamente. Bueno, Pichu, por eso ganamos el de las 10:30, porque estaba el Pichu, clarísimamente. Primer rey de Israel. Vamos a irnos hasta el principio de esta historia. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Bien, hasta ahí llegamos, muy bien. Saúl, ya sabemos que su final no fue muy bueno y Dios elige otro rey. Dios ve otro rey y elige. ¿Quién fue? David, el gran rey de Israel, ¿verdad? Para mí y para todos el más importante de todos los reyes. Después de David que tiene muchos hijos, tiene unos cuantos hijos, ¿quién reina después de David? ¿Cuál es el hijo que tiene el honor de reinar después del rey David? Salomón. Sin miedo. O sea, en la mañana les dije, sin miedo, que parece que estamos jugando al juego del calamar, que si te equivocas te van a pegar un tiro, ¿verdad? Sin miedo, aquí no hay chinos de esos que estén atrapados en las paredes y que si te equivocas, pum, pum, te maten, ¿no? ¿Habéis visto el juego del calamar? Yo sí.
Me lo he visto entero, tengo que confesarlo. Entero. Entonces, tranquilos, te puedes equivocar, no vas a morir, vas a conservar la vida, tranquilo. Vamos por Salomón. Salomón en toda su vida tuvo un tiempo bueno, pero tuvo un tiempo ya de la mitad para adelante de su vida donde desobedeció a Dios de muchas maneras. Se casó con demasiadas mujeres, entre concubinas y esposas, creo que llegó hasta 1000 mujeres. ¡Ostras! Yo sé, estoy leyendo la mente a los hombres ahora mismo, ¿cómo lo hizo ese tipo? ¿En qué momento pudo atender a todas esas mujeres? Hazte a la idea. Y en medio de esa desobediencia por casarse, muchas de ellas paganas, desobedeció a Dios también en lo que tenía que ver con la adoración. Él empezó a permitir la adoración a otros dioses. Y hay un punto de su vida, casi al final, que Dios le habla muy claro. Y le dice que él que va a cortar el reinado en su genealogía, que ya no va a haber más reyes de su descendencia, pero que por amor a David su padre iba a dejar una parte del reino donde sí iban a reinar los hijos, los nietos y los bisnietos, o sea, la genealogía de Salomón. Pero le deja muy claro que lo hace por amor a David su padre. El siguiente rey que viene, antes de que esa palabra de parte de Dios que le iba a quitar el reino se cumpliera, el siguiente rey, ¿quién es? Toma ya, sí señor. Jolín. Yo iba a decir que se note que ha estado en intensivo, pues no, es porque llevas aquí todo el día. Está bien. Pues ya te lo hemos aclarado, que son diferentes. Es trampa. Bueno, que nadie lo sepa, si los de la tarde sabemos todos, aunque sea por alami, no pasa nada. Roboam, hijo de Salomón, empieza a reinar cuando su padre muere. Pero en ese momento, ¿recuerdas un rey que le dice, que empieza a pedir consejo a los ancianos y a los jóvenes? Los ancianos le dicen, baja, no te estás pasando. Y los jóvenes le dicen, no, sé más duro todavía. Y el pueblo se rebela contra él. Ese es Roboam, el hijo de Salomón. Y como el pueblo se rebela, no le queda otra a Roboam que coger 2 tribus y marcharse a otro lugar. En ese momento se cumple la palabra que Dios le dijo a Salomón de que le iba a quitar el reino. Porque de 12 tribus, solo 2, la de Judá y la de Benjamín, se quedan con Roboam. Quedan otras 10 tribus que había que levantar un rey. Y Dios levanta a un anónimo, a uno que trabajaba para Salomón. Y ese es, ahí está, el 1 estrella. Jeroboam empieza a reinar, es una historia asombrosa, no es el día hoy para verla. Está en Primera de Reyes 13, increíble. La promesa que Dios le hace a un anónimo como Jeroboam. Tristemente, Jeroboam desaprovecha esa oportunidad y literalmente dice la Biblia que Jeroboam anduvo en sus propios caminos en vez de obedecer a Dios. Entonces tenemos al reino de Israel que se divide en 2. Ahí es cuando tú lees en los reyes, que alguna vez te lo habrás preguntado, reino del norte y reino del sur. ¿Lo has leído alguna vez? Tú dices, pero vamos a ver, ¿no era un reino? A mí me costó hasta que encontré, pero ¿por qué ahora lo llama del norte y del sur? Me costó encontrar el origen, el que te estoy dando ahora en una capsulita. Empieza Roboam, se considera el reino del sur con esas 2 tribus y Jeroboam se considera el reino del norte con esas 10 tribus. Ahora sucede lo siguiente, Roboam se va a Jerusalén, nieto del rey David, como no, ¿dónde iba a irse? En Jerusalén está el templo, ese templo majestuoso que Salomón construyó, ese templo donde estaba el lugar para ofrecer sacrificios, donde estaba la presencia de Dios. Ya conocemos lo que es el templo. Y Jeroboam se queda en la otra parte y empieza a suceder algo. Cada año la gente empezaba o quería subir al templo a llevar sus sacrificios, como Dios había estipulado. Y las 10 tribus que estaban con Jeroboam empiezan a querer a ir a Jerusalén a llevar esos sacrificios al templo, lógico. Pero Jeroboam fue un hombre con muchos miedos, lleno de temores. Un hombre que algo vio Dios para escogerlo así del anonimato de la manera tan fuerte, y la promesa que le hace, que en algunas palabras es equiparable a la que le hace al rey David antes de ser rey, es muy fuerte, pero era un hombre lleno de temores. Y en sus temores, él dice, van a ir a Jerusalén los que están conmigo y Jeroboam, y se van a querer ir tras Roboam. Los voy a perder el reino, porque no olvidemos que Roboam es el nieto del rey David. Y el respeto por el rey David era muy fuerte. Van a ir a Jerusalén y en ese tránsito que van allí, seguro se van a quedar con Roboam. Tengo miedo de perder el reino.
Entonces lo que él hace es que él establece altares, incluso hace becerros de oro, así de chulo Jeroboam, con toda la promesa que él tenía. Qué triste historia. Él hace becerros, los pone en varios lugares y él da licencia para que la gente hiciera sus propios altares y su propia adoración. Y al poner esos becerros, él abre totalmente la puerta de par en par a la idolatría. Y empieza un cambio brutal para el pueblo de Israel. Si tú lees, la trascendencia de lo que hizo Jeroboam afectó a todo el reinado hasta el final, hasta que fueron apresados por los asirios del reino del norte. Da mucho miedo porque tú ves de Jeroboam, no sé cuántos reyes hay hasta que acaban apresados por los asirios, pero cada rey tú ves cuando has leído en Reyes esta misma frase: hizo lo malo delante de Jehová. ¿Cuántas veces hemos leído eso, no? O al contrario, hizo lo bueno delante de Jehová. Tú puedes ver rey tras rey que fueron detrás de Jeroboam. Hijos suyos creo que solo reinó 1, 2 años, porque Dios los exterminó, de tan enojado por lo que hizo Jeroboam. Y tú ves rey tras rey, ni uno fue bueno. Todo lo que pasó después de Jeroboam, todos los reyes hicieron lo malo. Qué fuerte, ¿verdad? Qué trascendencia tuvo el que él impidió a esa parte del pueblo, a esas 10 tribus, les impidió ir a adorar. Les impidió subir, ir a Jerusalén a llevar las ofrendas. Cortó la adoración de raíz. Y no solo eso, sino que estableció la adoración a otros dioses. Tan fuerte fue lo que él dejó. Si tú lees el reino del sur, que empezó con Roboam, todavía queda algún rey bueno. Tenemos a un Ezequías que estableció y restauró el templo, estableció la adoración. A un Josías, como me gusta la historia de un Josías, que desde los 8 añitos empieza a reinar. El que encuentra ese rollo de la ley en el templo abandonado. Todavía nos quedan 2, 3, 4 reyes que hicieron lo bueno, esa descendencia del rey David. La historia, muy trágico lo que te acabo de contar. Después de Jeroboam, pasó menos, es que no lo he mirado, pero creo que 5 o 6 reyes después tenemos a Acab, el rey que acabamos de leer, que tiene esa conversación con Elías. Yo creo que es el 5.º rey después de Jeroboam. O sea, para que te des cuenta la decadencia en la que estaban en este momento, donde aparece el ministerio del profeta Elías. Para este momento tú tienes que entender que por eso Elías encontró ese altar que estaba arruinado. Seguramente, y lo dicen los comentarios, la propia historia, que hubo gente que aunque no se les permitió ir a Jerusalén, ellos querían ofrecer sus sacrificios. Ellos querían ofrecer sus ofrendas. Todavía seguro, como en todo lugar, quedó un remanente que quiso seguir adorando al Señor. No sabemos la procedencia de ese altar, pero por toda la historia que te acabo de contar, más o menos entendemos. Ese es el altar que Elías reconstruye. Me encanta porque es muy descriptivo esta última parte que acabamos de leer. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahora, cuando vemos esto, podemos ver nuestra propia trayectoria e identificar si nuestro altar se arruinó. Y ver si en algún punto hemos dejado de darle a Dios lo que antes nos era tan fácil darle. Hay momentos en nuestra vida donde es fácil darle a Dios, porque como dije la semana pasada, porque estamos asombrados, porque nos deslumbró quién es Él. Y es fácil no decirle sí al Señor, a algo que nos esté pidiendo. Es fácil quedarte una noche entera orando porque simplemente sentiste ese impulso del Espíritu Santo. Es fácil hablarle a alguien, es fácil entregar esto, es fácil entregar aquello, porque hemos entrado en un río de adoración. Y nuestra vida se convierte en una adoración, en un sacrificio vivo para el Señor. Ahora, si tú echas la vista atrás, a lo mejor puedes decir como Elías cuando vio este altar: mi altar está arruinado. Hoy le pongo tantas excusas a Dios por lo que antes le decía sí fácilmente. Hoy intento negociar 1000 veces con Dios antes de decirle un sí. Hoy me cuesta horrores hacer aquello que hace tiempo me era fácil. Hoy llego a la iglesia y hasta me tengo que forzar para levantar mis manos porque me nublan los problemas, me nubla la dificultad. Eso es vivir con un altar arruinado. La buena noticia en todo esto es que tenemos un Dios que restaura.
y lo manifiesta en el ministerio de Elías. Elías representa la restauración. Elías representa que hay oportunidad para ser restaurado. Ahora, antes de ir a esa parte, para mí el versículo de toda esta historia que abre más el entendimiento a ver qué estaba pasando es la pregunta que Elías les hace. Vamos a recordarla. Elías congrega a todo el pueblo, se lo pide a Acab, y cuando los tiene dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Para mí esta es la clave de esta historia. Lo otro está increíble, Dios trae el fuego a ese altar, Dios hace algo milagroso, es maravillosa esta historia. Pero para mí esa pregunta es la clave, y lo más increíble es que el pueblo ni supo contestar. ¿Te has hecho alguna vez alguna pregunta que te ha desbarajustado tanto que no has sabido ni qué contestar? No sé. A mí sí me ha pasado alguna vez. Se quedó callado el pueblo. Lo que Elías les estaba preguntando: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Básicamente les estaba diciendo: ¿hasta cuándo vas a querer lo mejor de una parte y lo mejor de otra y te vas a decidir por una sola? Hay una palabra hoy en día que los antropólogos, que son los que estudian comportamiento humano, interno, externo, la usan, y yo creo que en psicología también, y es sincretismo. Sí, la has escuchado seguramente. Vamos a ver lo que es, porque yo creo que si hoy hubiera escrito Elías, hubiera usado esta palabra, porque describe lo que él preguntó. ¿Qué es el sincretismo? Es la tendencia a conjuntar y a armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. ¡Wow! Y aunque esto en antropología sirve, vale, y está definido, en el reino de Dios no sirve. No lo intentes, no vale. Porque la misma pregunta que Elías le hizo al pueblo nos la hace a ti y a mí el Espíritu Santo cuando nuestro altar se arruina. Porque el altar se arruina porque hemos vivido en una división de pensamiento. Porque hemos querido lo mejor de Dios, pero también hemos querido lo mejor del mundo. Porque mi pensamiento se ha dividido en dos y he pensado que Dios iba a dar el ok. A lo último te estoy dando el 50, La otra mitad de pensamiento, estoy pensando como yo quiero. No hablo de pecado, sino hablo de pensamientos que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Ya sea de mi trabajo, ya sea familiar, ya sea personal, ya sea eclesial, da igual. Pero cuando en nuestra mente hay una división de pensamiento, nos convertimos como este pueblo que desde años y años atrás arrancó la adoración y se destruyeron los altares. Ese sincretismo hace tanto daño a nuestro interior que, claro que sí, nos guste o no, nos saca de la adoración, destruye el altar en nuestra vida. Claro, ahí solo el Espíritu Santo realmente en una comunión contigo te puede alumbrar hasta qué punto llega, y si estamos en ese sincretismo, en ese pensamiento opuesto de otro, porque qué tan opuesto era aquí Dios y los Baales. Más opuesto imposible. Así es Dios también. Él no va a permitir que nuestro pensamiento, por más bueno, por más buenismo, como está muy de moda esa palabra ahora, que tengamos en nuestra vida y nos guste de los demás, si no va acorde con Él, es una división. Por eso dice en las cartas de Juan, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y tú dices, qué radical, es la Biblia. No hay división de pensamiento para aquellos que adoran. Hay luchas, hay crisis, hay momentos oscuros, hay, como dice el Salmo 23, hay valles de sombra y de muerte. Sí, porque somos humanos y estamos aquí en esta tierra. Hay momentos críticos, sí, pero no hay división en nuestro pensamiento si de veras adoramos al Señor. Ese fue el punto clave de esta historia. Ahora, ¿cómo restaurar nuestro altar? Porque aquí está la clave, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo restauramos nuestro altar? Y como he dicho hace un momento, hasta el propio Jesús habla de Elías como el que tuvo un ministerio de restauración. El ministerio de Elías fue de restauración, haciendo eco no solo a esta historia, sino a todo su ministerio. Elías se caracteriza por ser el mayor de los profetas dentro de los judíos. Es considerado como, hablas de Elías y hablas de los profetas. Y Elías se le conoce por ser confrontativo, por llamar al arrepentimiento y por ser alguien osado y pasional en lo que hacía.
con sus crisis también, ¿no? Porque luego tenemos el capítulo 19, que es detrás de la gran crisis de Elías. Pero el ministerio en su totalidad de Elías fue un ministerio de restauración y de una llamada al arrepentimiento. Acompáñame a Mateo 17, versículos del 10 al 13. Estos versículos son un poco trabalenguas, ¿ok? Así que estate listo conmigo. Creo que en su totalidad no los vamos a comprender, pero por lo menos un poquito vamos a sacar de ahí, ¿ok? Mateo 17, del 10 al 13, dice así. Entonces, sus discípulos, estaba con 3 de sus discípulos. Este era el momento de la transfiguración. ¿Te acuerdas de la transfiguración? Qué momentazo, del Nuevo Testamento. Qué momentazo. Elías, Moisés, viéndoles ahí con sus 3 discípulos, Jesús en su forma corpórea también cambiado, y el Pedro que nos encanta, hagamos una enramada, pongamos una tienda aquí, quedémonos aquí. Qué momentazo de la Biblia, ¿verdad? Momentos que... Yo, no sé tú, yo tengo mis momentos que me gustará ver, y algún día cuando estemos con el Señor, ponme esto y ponme lo otro, quiero ver esto, quiero ver lo otro. No sé si eso podrá ser, pero en mi imaginación sí podrá ser. Mateo 17 dice así. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Vamos a parar aquí, porque ¿de dónde venía esta pregunta de los discípulos? Donde dice que habían escuchado a los escribas decir esto y se lo preguntan a Jesús, ¿por qué dicen esto? Y esta pregunta viene, o ese comentario sobre Elías viene, si tú te vas a los últimos versículos de nuestro Antiguo Testamento, y si tienes Biblia, vete ahora a los últimos versículos del Antiguo Testamento, es el libro de Malaquías, que tanto le gusta al rubio, su libro preferido. Ese libro termina, y es muy importante cómo termina, porque ahí termina el Antiguo Testamento. Después hay 400 años de silencio hasta que viene Jesús y comienzan los evangelios. Así que es como para pararte a ver qué dice el último versículo del Antiguo Testamento. Y si tú lees los 2 últimos versículos, curiosamente están hablando de Moisés y de Elías, esos que se aparecieron en el monte de la transfiguración. Vamos a ver qué dice, no lo pongas, pero yo te lo leo. Dice, capítulo 4, desde el versículo 4, y ahí termina el Antiguo Testamento. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías. Tú dices, ¿cómo puede terminar así? ¿Que nos envía? Pero este no había venido ya y se fue en unos carros así de a caballo y con fuego y todo apoteósico. ¿Cómo puede ser que diga esto la Escritura? Vamos a seguir leyendo. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Algunos hablan que estos 2 personajes, Moisés y Elías, son esos testigos del Apocalipsis. Hasta aquí llego, no sé más de Apocalipsis de esta parte. Hay 2 testigos que vendrán en uno de los milenios y bla, 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 y profetizarán y un aceite y que no me entero mucho, pero dicen que son ellos 2 y por eso está aquí haciendo referencia a estos 2 que vendrán antes de ese día terrible y, como dice, grande y terrible. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¡Wow! Qué fuerte, ¿verdad? Cómo termina aquí el Antiguo Testamento. De ahí viene la pregunta de los discípulos. Regresamos a Mateo 17. Por esto era un dicho conocido, esto era algo sabido. Y por eso los discípulos aquí le preguntan, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero? Claro, hazte a la escena. Acababan de ver transfigurados a Moisés y a Elías. Que Pepe nos enseñó, ¿verdad? No sé si os acordáis, los de intensivo, que algunos dicen que no era Moisés, que era Enoc, porque Enoc y Elías no murieron, fueron arrebatados por el Señor. Ahí te lo dejo para que investigue, está interesante el tema, puedes encontrar ahí muchas cositas. ¿Quién sabe? El caso es que mi Biblia pone Moisés y pues por ahí tiramos, ¿ok? Pero de ahí venía esa pregunta. Ahora vamos a ver la contestación de Jesús en Mateo 17. Dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Fíjate qué potente el ministerio de Elías. Qué fuerte. No solo ese restaurar el altar, sino todo lo que Elías hizo durante todo su ministerio. Se le llama un ministerio de restauración, porque te acabo de contar cómo estaba el reino, tan fuerte la situación. Y dice, mas os digo
que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Qué trabalenguas, ¿eh? O sea, te lo estoy dando aquí hasta donde llego, pero me ha costado horrores entender esto. Dice, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¡Wow! El ministerio de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, el último profeta al estilo de los antiguos profetas, tiene mucho que ver con el ministerio de Elías. Hay demasiados paralelismos como para pasarlo por alto. De hecho, se dice, la propia Biblia dice en Lucas 1:17, Juan el Bautista ministraba en el Espíritu y en el poder de Elías. La propia Escritura, el propio Espíritu Santo dijo eso. Había un paralelismo muy fuerte entre ambos ministerios. Te digo cosas curiosas para que termine de caer el entendimiento. Ambos, Elías y Juan, tenían un celo fuerte por Dios. Estaban caracterizados por no tener pelos en la lengua y por pararse delante de un rey malvado y decir lo que había que decir. Ambos reprendían sin temor el pecado, sin temor, sin vergüenza. Ambos llamaron al pueblo a un arrepentimiento. Ambos desataron no solo la furia del rey, sino de sus esposas. Tenemos a una Jezabel y tenemos a una Herodías, ¿recuerdas? Ambos desataron esa furia. Ambos fueron austeros en la trayectoria de su vida. Se alimentaron de cosas muy raras en momentos de su vida. Y ambos huyeron en algún momento al desierto. Es demasiado fuerte la similitud. Y aquí hay un mensaje escondido en Mateo 17 de parte de Jesús. Quizás Jesús, no lo sé, se está refiriendo también a esos últimos tiempos, pero Jesús y los discípulos lo captaron. Estaba hablando de ese ministerio de Juan, que es un llamado al arrepentimiento. Dicho de otra manera, te compongo el puzzle rápido. La restauración siempre viene precedida por un arrepentimiento. No puede haber restauración de nuestro altar, no puede haber restauración. Y Dios es el Dios que restaura. O sea, mira, mejor que la restauración que hace Dios no la hace nadie. Dios es capaz de una vasija rota, recomponerla y hacer una más hermosa que la que había antes. Ese es nuestro Dios. Se le llama alfarero en algún momento en la Biblia. Se hace ese sinónimo con un alfarero, que aunque una vasija esté rota, Dios la restaura. ¿Cuántos hemos vivido la restauración de Dios en algún área? Yo no una, sino muchas veces. El viernes compartía una parte de mi vida muy fuerte aquí con los jóvenes. Dios me restauró. Y no solo me restauró, sino que de esa, como dice la canción, de las ruinas y tumbas, Dios hizo jardines. Y las flores más hermosas que hoy hay en mi alma vinieron de esas tumbas y esos jardines, de estas tumbas y esas ruinas que Dios restauró. Ese es nuestro Dios. ¡Qué Dios tan increíble! Dios es un Dios de restauración. Pero no puede haber restauración si primero no hay un arrepentimiento. Es necesario lo que aquí nos está mostrando Jesús sobre el ministerio de Elías, sobre el ministerio de Juan. Es necesario vivir un arrepentimiento para que nuestra vida y ese altar que abandonamos, que es una ruina hoy en día, sea restaurado y la adoración vuelva al lugar que debe de ser en nuestras vidas. Es un anhelo para mi corazón y sé que para muchos de vosotros también, ver a la iglesia, no hablo de abriendo los cielos, sino a la iglesia en general, volviendo a la adoración. Es un anhelo, por eso estamos dando esta serie. De veras, no es simplemente nos toca aprender de esto, es un sueño y creo que sale del corazón de Dios. Tantos salmos que hablan como Él anhela ver a pueblos enteros, ver a naciones enteras adorándole. Y la iglesia hoy ha perdido eso. No hablo de todas, hablo de un general. Necesitamos recuperar, entrar por esas puertas con un espíritu de adoración, entrar a nuestro lugar secreto con un espíritu de adoración. Necesitamos altares reconstruidos, altares restaurados y la adoración es que esté en el lugar donde debe de estar. Vamos a ir al final de esta historia. Volvamos a... Vale, ok,
Me he propuesto hoy estar en hora. Vamos a Primera de Reyes 18 de nuevo. Si puede subir el equipo de alabanza y así vamos a optimizar el tiempo. ¿Has visto? Que llevo 2 días que me he pasado del tiempo, pero estoy volviendo, tranquilos. Vamos a Primera de Reyes 18, donde hemos empezado. La historia es maravillosa. Los Baales, pues, ¿qué fuego les va a venir? Pues ninguno. Y se mueren ahí porque venga el fuego y nada. Pero Elías ora y el fuego viene. Y esa oración de Elías es magistral. Léela. Ya por tiempo no la quiero incluir porque no es al punto que quiero ir. Pero en esos versículos que me he saltado del capítulo de 18, léelo. ¿Cómo ora Elías? Qué increíble ese tipo orando. Cómo pone a Dios en el lugar que le corresponde. Y hace esa oración y el fuego viene. Porque escúchame bien, iglesia, cuando el altar es restaurado, cuando adoramos al Señor y cuando nuestra vida vuelve a ser ese sacrificio vivo, viene el fuego. El fuego viene cuando hay sacrificio en el altar y Dios trajo el fuego. Vamos a leerlo desde el versículo 38. Dice, entonces cayó fuego de Jehová, ¡wow! Y consumió el holocausto. ¡Qué detalle! No sé si recuerdas el primer día de esta serie, yo te expliqué que había 5 tipos de sacrificios y uno de ellos era el holocausto. ¿Alguien se acuerda la característica que diferenciaba el holocausto de los demás? Aquí ya ganáis. A ver. Fuerte, fuerte, que no os oigo. Así es. Era el único de todos los sacrificios que se consumía por completo. Una muestra más en este texto que nos está hablando de adoración. Porque darle a Dios el 20, el 30 está bien, pero no es adoración. Adoración es cuando mi vida se expone para el Señor. Mi vida es por completo para Cristo. Cuando mi vida sobre ese altar, cuando yo estoy ese sacrificio vivo, yo permito que se consuma por completo, que Él consuma todo. Lo que ha estorbado, lo que amaba, que Él pueda consumir todo. Y justo Elías hace este holocausto. Dice la leña, las piedras y el polvo, quemándose piedras, ¿verdad? Qué increíble. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, esta es la reacción del pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Porque tu adoración va a afectar a tu alrededor, sí o sí. Cuando estamos sobre ese altar, cuando adoramos con todo lo que somos y tenemos, la atmósfera a tu alrededor sí o sí va a afectar tu adoración. En tu casa, en tu familia, a tus hijos, en tu trabajo. Son de esos momentos que ya no tienes ni que hablar, que tu vida habla y la adoración se ve y afecta a los de alrededor, al punto que aquí pues, la reacción fue muy fuerte. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Ahora que has visto de arriba abajo esta historia, ¿ahora entiendes el mosqueo de Jezabel? Eran los que comían a su mesa. Eran los que ella cuidaba. Eran los que ella había decidido atender y cuidar. Y Elías los mata. Tú lees en el capítulo siguiente el gran enfado de Jezabel, que da un mensaje para Elías, decirle que lo voy a matar. Estaba tan enojada, había matado a sus, no sé cómo decirlo, pupilos, a los que ella cuidaba, ¿sí? Seguimos leyendo, dice, entonces Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y se volvió a decir, vuelve 7 veces, sé persistente. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Nada es por casualidad en la Biblia.
Y aquí nos está especificando que la lluvia era grande. Porque cuando nuestra adoración es restaurada, porque cuando nuestro altar se restaura y cuando no solo venimos arrepentidos, sino que aprendemos a tener una vida de arrepentimiento. Porque parece que cuando llegamos a Cristo venimos con los pecadotes grandes y ahí sí que pido perdón fácil. No, es que venía de hacer esto, pero conforme vamos caminando en el Señor, los pecados ya no se vuelven tan evidentes. A lo mejor ya no es un vicio, ni fornicación, ni cosas a lo mejor más fuertes a tus ojos, pero ahora se trata de una rebeldía, ahora se trata de un orgullo, ahora se trata de envidias, cosas que tú dices, bueno, las puedo sobrellevar. Y es ahí cuando nos olvidamos que el lenguaje del cristiano debe ser arrepentimiento, que nuestra vida debe ser siempre una vida de arrepentimiento. Ahora, al final es muy bonito también, porque Dios hasta lo último trae su poder y sus milagros. Dice, aconteció estando esto que vino una gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. En la otra versión dice, el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón, o sea, el manto largo se lo levantó para poder correr y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. ¿Tú has visto Los Increíbles? ¿Quién ha visto aquí Los Increíbles? Molan Los Increíbles, la peli mola, la 1 y la 2. ¿Cómo corría el hijo? ¿Te acuerdas? Que ni le veía. Y cogía las cosas, el examen a la profesora, ¿te acuerdas de clase? Y ni te enterabas de lo rápido que iba. Yo no sé si corrió así Elías, pero la escena está increíble. Porque Acab salió antes con su carro y con caballos. Y Elías sale después, se engancha al manto para no tropezarse y corrió y llegó antes. Una fuerza sobrehumana, el poder de Dios vino sobre Elías. Hasta el final de esta historia, el poder sobrenatural de Dios estuvo sobre ellos. Así que quiero que cantemos en esta tarde y podamos, os voy a cambiar de canción. Podemos cantar la que vamos a grabar, la que compuso Raquel. ¿Ok? Así que os doy un minuto, dejarme orar y os doy un minuto para que os recompongáis. Perdón que no os avisé. Además no viene muy bien porque como la vamos a grabar el día del directo, así la ensayamos y la cantamos con más unción, ¿vale? Vamos a orar, ponte en pie mientras ellos se preparan. Porque es tiempo donde Dios hace un llamado, no solo a este lugar, hace un llamado a las naciones de la tierra a reconstruir su altar. A cada iglesia, a cada lugar, reconstruyamos ese altar donde Dios pueda ser adorado de nuevo. Donde el motivo de nuestra vida sea la adoración, donde de nuestros pensamientos haya una decisión, estoy por ti, Señor, tú eres lo primero, no voy a vivir más dividido en mi mente, aunque crea que podría vivir así, no voy a vivir más dividido en mis pensamientos. Yo quiero que tú seas lo primero y yo quiero que mi adoración sea todo el tiempo delante de ti. Con mis palabras, con mi vida, con mis acciones, con errores, sí, con temporadas difíciles, sí, una cosa no quita la otra, no sé si me entiendes. Vivir frustraciones, vivir tiempos difíciles no es tener una doblez de pensamiento, porque en los momentos más difíciles podemos tener bien claro, estoy en este valle de sombra y de muerte, pero no me faltará nada porque tú estás conmigo. Aún en el valle de sombra y de muerte, tú puedes adorar al Señor. De hecho, la mejor adoración viene de los valles de sombra y de muerte y de los momentos de quebranto. Así que esto no va de crisis o no crisis. Pues ¿quién no va a pasar crisis? Todos, unas más gordas que otras. Momentos feos, oscuros, errores a veces. Pero eso no es tener dos pensamientos, eso es ser humano y por eso vino Jesús, murió por nosotros y nos regaló la gracia y nos regaló su sangre para poder volver hacia Él.